¿Qué tal? Vamos a empezar este video tutorial con una primera introducción al manejo de datos dinámicos con Spray y PHP, tema en el que se centrará toda la segunda mitad del curso, que dedicaremos al trabajo con datos dinámicos desde bases de datos o archivos XML, todo desde luego en Dreamweaver. Pero de momento vamos con esta primera introducción. Dentro del framework Spray, sin duda es el XML Dataset el que se coloca en el vértice superior de la pirámide. Es el que nos permite diseñar información almacenada en archivos XML y a partir de ella generar fotogalerías, catálogos de productos, noticias de feeds, etcétera, etcétera. Desde luego ese archivo XML antes puede haber sido recuperado de una base de datos con PHP. Ya lo hemos visto cómo hacerlo en el curso de PHP MySQL, pero ahora veremos cómo hacerlo desde Dreamweaver. Porque con el uso del Spray XML Dataset pueden llevarse a cabo creaciones como la que aquí vemos, que está accesible dentro de la página de Adobe Labs, totalmente operativa, como ejemplo de las posibilidades que nos ofrece este Spray. Aquí lo vemos con la posibilidad de crear esta galería de imágenes totalmente completa. También se puede acceder a la fuente, aunque en este caso para este curso lo fundamental es cómo realizar trabajos de este tipo desde Dreamweaver. Aquí puedes ver la dirección si quieres visitarla y ver en detalle las funcionalidades con las que cuenta. Cuando creemos sitios PHP desde Dreamweaver, lo primero es tener en cuenta que PHP es muy distinto del lenguaje marco estándar XHTML. PHP consiste en una serie de instrucciones que le dicen al motor de PHP qué es lo que debe mostrar en el navegador. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones vamos a usar una combinación de PHP y XHTML. Ese es uno de los grandes poderes de PHP, su facilidad de embeberse en páginas XHTML. En algún caso puede usarse independientemente, como por ejemplo para enviar un email, pero en general contribuye a que las páginas XHTML se conviertan en dinámicas. Dreamweaver acelera en gran medida todo este trabajo con PHP, generando automáticamente el código que nos permite llevar a cabo la mayor parte de las tareas más comunes en el trabajo con lenguajes dinámicos, como puede ser conectarse a la base de datos, insertar, actualizar o borrar registros de esa base de datos, usar sistemas de autentificación de usuarios, construir sistemas de navegación, etcétera, etcétera. Dentro de un momento vamos ya a ver cómo construir un sitio PHP en Dreamweaver. Una vez que tengamos construido el sitio, del que aquí tenemos ya un ejemplo, lo siguiente es crear una conexión MySQL, que veremos también en su momento cómo llevar a cabo esa creación de la conexión. Esta conexión MySQL le va a decir a Dreamweaver a partir de ese momento y a todas las páginas web que tengamos en nuestro sitio dónde tiene que encontrar los datos que hay en la base de datos. Y para ello, como veremos en su momento, hay que proveerle con la información que siempre hay que dar en estos casos. Por ejemplo, lo mismo que escribimos en el config PHP en PHP Nuke. La dirección al servidor MySQL, el nombre de usuario, el password y el nombre de la base de datos en concreto. Ya digo que esto lo veremos en su momento en detalle. Una vez que tengamos creada esta conexión a la base de datos, ya podremos llevar a cabo, insertar datos, actualizarlos o borrar los registros de la base de datos. Pues Dreamweaver nos permite automatizar todo este proceso con un asistente que construye los formularios online necesarios y el código PHP asociado con esos formularios.
También podemos diseñar nuestros propios formularios y después usar Dreamweaver para que genere el PHP necesario para activarlos. Esto sería, por ejemplo, en un sistema, en la parte de administración, el lugar desde el cual podemos enviar una noticia o podemos introducir unos datos en concreto. Una vez que hayamos incluido esos registros dentro de la base de datos es cuando vamos a poder usar Dreamweaver para crear lo que se denominan los record set, los conjuntos de registros mediante las consultas a la base de datos y preparar esos datos para mostrarlos en nuestra página web. Esto es lo que se hace con los llamados comportamientos de servidor que simplifican mucho el proceso. Aquí vemos una lista de los mismos, aparte de la creación del propio record set, como vemos, comportamientos del servidor como repeat region, porque cuando mostremos una lista de registros de la base de datos, nosotros lo que vamos a hacer es crear una única fila y después usamos este comportamiento del servidor, repeat region, para que haga un loop a través de los resultados y cree el código automáticamente para mostrar el número de resultados que desde luego podemos después nosotros determinar que recupere 5, 10 o que recupere los que tengan determinadas características. Repeat region es fundamental para la creación de estas consultas. Record set pages, que lo que nos permite es crear un sistema de navegación para que el usuario pueda moverse entre varias páginas de los datos recuperados de la base de datos. En lugar de que todos aparezcan, si son muchos y no queremos que se muestren todos en una única página, podemos utilizar record set pages para dividirlo en distintas páginas y tener un sistema de navegación para movernos entre ellas. Casi siempre suele usarse junto con Display Record Count, porque este es el que nos permite mostrar información que cumpla determinados requisitos. Por ejemplo, mostrar los ítems que vayan del 12 al 35 en tal página. Y por tanto suele poder usarse esto junto con el Record Paging. Estos dos suelen ir. En cuanto al que quedaba aquí, Show Region, que en este caso lo que hace es decidir el comportamiento que va a tener cuando una consulta que realicemos a la base de datos no devuelva ningún dato, esté vacío. Pues con el uso de Show Region, que también veremos, nos permitirá crear el código necesario para decidir qué es lo que se tiene que mostrar en esos casos en la página. Trabajaremos con todos ellos, pero en esta primera aproximación, por ejemplo, los elementos de formulario dinámicos, que es un sistema por el cual Dreamweaver nos permite de modo muy sencillo poder poblar online. Cuando se refiere a eso, se refiere a rellenar un formulario con datos recuperados de la base de datos, configurando automáticamente los menús desplegables, los radiobotones o cualquier otro, las cajas de chequeo, ya con el valor correcto que tiene que utilizar. Es muy útil cuando queremos mostrar en pantalla información con datos recogidos de la base de datos ya de forma estructurada. O toda la suite de autentificación de usuarios que permite, de modo muy sencillo, crear sistemas para la protección con contraseñas de secciones concretas de nuestro sitio. Un área solo para miembros o un área solo para los administradores del sitio. Se puede crear de modo muy sencillo, como veremos, con el uso de esta suite para la autentificación de usuarios. Se puede, por ejemplo, crear diferentes niveles de acceso para grupos de usuarios según determinadas características. Y XSL Transformation, desde luego, que usa extensible Style Language Transformation, XSLT, para mostrar los datos XML en una página web. Difiere de lo que usamos en Spray en que la salida en este caso no se basa en JavaScript. No es necesario tener JavaScript habilitado en el navegador para que funcione. También en este caso ya es obligatorio, pero en todas las ocasiones, y por muchas razones que no vamos a entrar ahora, vamos a usar siempre PHP 5. Eso nos va a permitir hacer uso completo de todas las características. Por ejemplo, este sistema que no vamos a tampoco entrar a explicarlo, pero que lo que permite, de ahí su importancia, es darle un formateo
a el código XML. Es como si fuera algo así como el CSS para los archivos XML, lo cual tiene una gran importancia. Vamos allá, antes de empezar a ver cómo instalar nuestro sitio PHP, señalar una vez más que vamos a empezar a trabajar con lenguajes del lado del servidor y con código. No existe ningún programa de ordenador, ni siquiera el Dreamweaver, que pueda automatizar todo completamente y hacer todo por nosotros. Así que antes de trabajar con comportamientos del servidor, tendremos que saber lo fundamental de PHP. No queda otro remedio. Dreamweaver nos va a hacer la mayor parte del trabajo, no vamos a tener que estar escribiendo el código nosotros constantemente. Pero si alguien piensa que va a poder llevar a cabo la creación de sitios dinámicos sin tener ni idea de PHP, pues simplemente no es así. No hay que saberse cada una de las funciones, ni tener siempre en memoria completamente todo el código, pero sí que es necesario poder ir al lado del código de cualquier archivo, buscar una función, buscar la sintaxis de un objeto y poder entenderlo. Por eso vamos primero a explicar cómo podemos comparar diferentes versiones de archivos, porque trabajar con código dinámico, una vez que nos acostumbramos, no es particularmente difícil. Desde luego tenemos que sabernos los principios básicos. Pero por mucho que se sepa, tener que localizar los errores en códigos muy largos puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para cualquiera. Ten en cuenta que solo falte una coma, que falten unas comillas que aparezcan sin cerrar, o unas llaves que no estén donde tienen que estar, y eso va a hacer probablemente que toda la página, incluso todo el sitio, deje de funcionar. Por eso es tan importante poder contar con alguna utilidad que nos permita comparar archivos. En este caso, por ejemplo, pues para poder comparar los archivos de ejemplo que irán con el curso y los que tú vayas elaborando. Pueden ser muchas líneas de código y tener alguna utilidad que nos permita comparar y ver rápidamente dónde están las diferencias entre dos archivos, es realmente muy útil. Dreamweaver CS3 no hace directamente esa comparación, pero casi, porque nos permite especificar una aplicación tercera que pueda ser usada para comparar dos archivos, que pueden ser bien dos archivos locales o dos archivos remotos, o uno local y otro remoto. Y todo eso podemos hacerlo desde la propia interface de Dreamweaver. Así que mucho mejor que nos tomemos ahora unos minutos para configurar esa parte, a la que denomina File Compare, y que más tarde seguro que nos va a solucionar más de un quebradero de cabeza. Puede que esto ya te lo sepas más que bien y ya tengas instalada alguna utilidad para la comparación de archivos en tu ordenador. Si es así, lo único que vamos a ver entonces es cómo registrar el programa dentro del panel de preferencias de Dreamweaver. Para los que no tengan instalada una utilidad de este tipo, lo pueden hacer por ejemplo con WinMerge. Aquí lo tiene, es una aplicación totalmente libre, muy potente, y simplemente descarga e instálala como se instala cualquier programa en Windows. En este caso es una versión solo para Windows. Hay otros programas similares para Mac y aunque no lo he probado, es muy posible que esta utilidad se pueda instalar en Linux también utilizando Wine, por ejemplo. Una vez instalado, tiene incluso versión en castellano, es un programa más que podemos abrir, pero ahora lo que nos interesa es ver cómo usarlo desde dentro de Dreamweaver. Para ello lo único que necesitamos es saber la ruta en la que se encuentra, y una vez que lo tengamos instalado, en las preferencias de Dreamweaver hay un apartado que justo se llama así, File Compare, y simplemente aquí navegas hasta encontrar el sitio donde está el ejecutable del programa que quieres usar. En este caso, winmerge.es. Con esto, simplemente con esto, ya a partir de ahora vamos a poder usarlo desde dentro de Dreamweaver.
Ahora, para llevar a cabo esta comparación en Dreamweaver, para empezar a decir que aunque podemos tener abiertos archivos de todos los sitios que queramos, aquí dentro de Files solamente nos puede mostrar un sitio a la vez, y por lo tanto, usándolo desde aquí, solo podríamos comparar archivos que se encontrarán en el mismo sitio. Pero un primer modo sencillo de llevarlo a cabo es, en lugar de tenerlo en un sitio, indicar aquí, como podemos hacer, un disco, por ejemplo el disco local C. Y para llevar a cabo comparaciones en local, mientras que se encuentren en el propio disco estos dos archivos dentro de C, podemos llevar a cabo la comparación sin problemas. Por ejemplo, aquí en disco C, pulso sobre el primero de los que quiero comparar, busco el otro que quiero comparar, que en este caso se encuentra aquí, seleccionamos los dos, pulsando control y botón derecho, y ahora Compare Files, aquí lo vemos, simplemente pulsando, se nos abre ya el programa con el cual podemos llevar a cabo la comparación. Aquí tenemos el WinMerge. El uso es muy sencillo, como vemos al abrir los archivos, aparecen los dos, cada uno en una pantalla. Aquí ya nos indica si ha encontrado diferencias, en este caso he llevado a cabo yo dos modificaciones para que se vea, y ahora, pulsando aquí, nos lleva a la primera de las diferencias que encuentra, que como vemos lo está indicando aquí, justo que le faltan unas comillas. Aquí dice que es donde está el error, aquí aparecen unas comillas y aquí no aparecen. Un problema muy común, que en archivos de este tamaño, para encontrarlo a veces puede ser tremendo, y con estos comparadores de archivos realmente es muy rápido. Y simplemente podemos ir buscando todos. Aquí tenemos el otro, que en este caso, como vemos, también nos lo indica la parte, es que no hemos cerrado aquí, y por lo tanto también nos da error. Para llevar a cabo comparaciones, desde luego es el modo más rápido. Si estamos dentro de un sitio y queremos llevar a cabo una comparación, podemos hacerlo pulsando sobre cualquiera de ellos, botón derecho, y aquí nos indicará si queremos compararlo con un archivo remoto o un archivo local. Ya explicaremos ahora en la configuración del sitio PHP cómo para temas de desarrollo yo creo que es mucho mejor tener el lugar local y remoto en el mismo sitio. Se puede también poder trabajar en local y estar conectado a un servidor remoto, pero cada vez que guardes tiene que guardarlo en el servidor remoto, a veces tiene que guardar imágenes, con lo cual es una pérdida de tiempo que yo creo que no es necesaria. Es mucho mejor utilizar el servidor local también como servidor remoto, y por lo tanto se lleva a cabo todo el proceso en tu ordenador mucho más rápido. Y cuando termines de tener el sitio tienes la estructura perfectamente organizada y puedes subirlo a el servidor remoto y va a funcionar exactamente igual. Por eso en este caso, si pulsamos así comparar con remoto, nos va a indicar que los ficheros son exactamente iguales, ya que se trata del mismo fichero que tenemos aquí y el servidor remoto que estamos usando. Pero un magnífico sistema que puede ahorrarnos mucho tiempo y que, como vemos, la comparación se puede llevar a cabo sin más que explicar. Pues ahora que ya tenemos una idea, espero que un poco clara, de las características de Dreamweaver CS3 para el desarrollo de sitios web dinámicos, es el momento de preparar nuestro equipo para poder trabajar con PHP. Y para empezar, para poder hacerlo, desde luego tenemos que tener instalado un servidor web que incorpore PHP y MySQL. En este caso vamos a tomar la vía rápida. Cuando empecé con el primer curso de PHP Nuke hace ya tanto tiempo, usábamos de aquella AppServe, un magnífico paquete de aplicaciones que hace algo similar a WAMP 5. Lo cierto es que desde la aparición de PHP 5, AppServe da problemas, por lo menos a mí me dio bastantes problemas. Por eso empecé a utilizar WAMP 5, que realmente es magnífico, y la mejor forma de definirlo es que es instalar como cualquier otro programa Windows sin ninguna complicación más y tener inmediatamente ya un servidor con todo lo que necesitamos operativo en tu ordenador. Por eso simplemente vete a la página de WAMP 5, aquí lo tienes en wampserver.com, tiene una versión en inglés y otra en francés, elige la que prefieras.
Lo puedes descargar ya desde la página principal, la última versión, que como vemos cuenta con PHP 5.2 y MySQL 5.041. Por lo tanto, se está actualizando constantemente. Mejor bajar siempre las últimas versiones. Y una vez descargado, son unos 20 megas, tienes un instalador de Windows, simplemente doble clic y se lleva a cabo la instalación sin más. Una vez instalado y una vez lanzado, verás aquí en la barra del escritorio el icono. De momento aparece apagado, simplemente pulsa con el botón izquierdo, iniciar los servicios, y ahora lleva a cabo el inicio de nuestro servidor, que en este momento está ya totalmente funcional. Es algo que ya hemos visto en tantos cursos que simplemente, en fin, no tiene más que explicar. Cuenta con una serie de add-ons muy interesantes, de los que ya también hemos hablado, como por ejemplo para alternar de PHP 4 a PHP 5 de forma muy rápida, y desde luego también es muy sencillo llevar a cabo la configuración, acceder al PHP INI o también de MySQL y del propio Apache. Desde aquí podemos llevar a cabo esa configuración de modo rápido. Y aquí vemos cómo podemos acceder a Apache por separado, a MySQL por separado. Desde aquí podemos acceder a localhost. Ahora veremos dónde se encuentra, dentro del directorio donde lo tenemos instalado, también al PHP myadmin o SQLite, como vemos, muy completo. Nos permite también de modo muy sencillo activar y desactivar los distintos módulos, cosa que habría que hacer si no dentro de la configuración del archivo. Estos, por ejemplo, son los módulos de Apache, y podemos hacerlo también con PHP, con las extensiones. Desde aquí podemos activar y desactivar las que necesitemos de modo también muy rápido. Es realmente una herramienta magnífica, y creo que con esto el tema de tener nuestro servidor con Apache, MySQL, PHP y PHP myadmin, también usa SQLite Manager, pero en este caso no vamos a utilizarlo. Todo lo que necesitamos lo tenemos aquí. Desde luego se pueden usar muchos otros, XAMPP por ejemplo, y el modo de trabajar va a ser exactamente lo mismo. Se trata de paquetes que instalan aplicaciones, en este caso el servidor Apache, PHP, el lenguaje dinámico, y MySQL, y también PHP myadmin para poder administrar MySQL. Eso es lo que necesitamos. Con WAMP lo tenemos, con otros como XAMPP tendríamos exactamente lo mismo. ¿Dónde lo instala? Pues aquí vemos que se encuentra por defecto, podríamos haber puesto otro sitio, pero mejor dejarlo así, en CWAMP, y dentro de CWAMP el directorio activo, donde tenemos que tener los archivos para que estén online, es www. Aquí es donde vamos a tener que crear nuestros sitios en Dreamweaver y desde donde vamos a trabajar. WAMP, www. Después de la instalación, para comprobar que todo está funcionando, pues hacerlo tan sencillo también como simplemente botón izquierdo y pulsar aquí sobre localhost para que se te abra en el navegador la página que aparece por defecto con WAMP 5. Se te debe abrir una imagen similar a esta, que es lo que aparece en localhost como index.php por defecto, que luego se puede cambiar, pero de entrada esto es lo que aparecerá y lo que te indica que está funcionando nuestro Apache, ya que estamos en localhost, no en una dirección de el árbol de directorios. Pues ahora sí, con esto ya sabemos que contamos con todo lo necesario para poder configurar desde Dreamweaver un sitio PHP.
PHP. Si eres un usuario regular de Dreamweaver, si lo usas normalmente, ya no es necesario que repitamos aquí la importancia que tiene la definición de un sitio para trabajar con Dreamweaver. Es el modo en el que Dreamweaver organiza todos los archivos web y nos asegura que los enlaces van a apuntar a el lugar correcto. Cuando tenemos prisa y trabajamos con algún archivo web estático, pues no es necesario. Dreamweaver nos va a dejar crear una página rápida sin tener que salvarla dentro de un sitio definido. Pero eso no es válido para trabajar con páginas PHP. Dreamweaver va a usar esa definición de sitio para determinar qué herramientas poner disponibles para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Así que si no tenemos todo este proceso de creación del sitio PHP configurado de modo correcto, los comportamientos del lado del servidor PHP, que acabamos ahora de enumerar, serán inaccesibles. No podremos utilizarlo y por tanto no vamos a poder probar ni vamos a poder crear nuestro sitio. Esto se debe a que las páginas web que usan un lenguaje del lado del servidor, como es el caso de PHP, necesitan poder procesarlo, lo que tantas veces leemos, que se llama parsearlo, que es uno más de esos palabras que se usan tanto en estos temas, que mucho mejor sería simplemente decir analizarlo, que sería, creo, la expresión técnica correcta en castellano. Pues todo ese código tiene que ser analizado por el motor de PHP, que es una de las cosas que acabamos de instalar con WAM 5 y que se encuentra, por tanto, en nuestro servidor web. Si no se lleva a cabo ese parseo, ese análisis en el servidor, no va a poder mostrarse el código PHP, el resultado de ese código en nuestro navegador. Y por tanto el servidor web tiene que saber no solo dónde encontrar las páginas PHP, sino también la URL correcta que tiene que indicar para cada caso. Así que la creación del sitio PHP es imprescindible. Para empezar, decir que definir un sitio y un sitio PHP en Dreamweaver es sencillo, pero a veces sigue provocando líos. Lo cierto es que cuando se empieza con estos temas, tanto del uso de servidores web, trabajo con PHP, enlace con bases de datos MySQL, parecen tantas cosas que siempre de entrada diré, esto es imposible que funcione. Con la práctica te das cuenta de que siempre al final, en cuanto lo trabajas un poco y tienes la capacidad para no desesperarte, pues lo cierto es que al final siempre acaba funcionando. En el caso de Dreamweaver mucho más, porque es muy sencillo, como veremos. Pues vamos allá con la definición. Para empezar, recordar la ruta dentro de nuestro árbol de directorios donde se encuentra nuestro servidor cwamp www. Ahora, para cada sitio que vayamos a definir, vamos a crear una carpeta dentro de la cual guardaremos toda la información. De ese modo garantizamos que posteriormente todos los enlaces funcionen correctamente. Así que dentro de www, vamos a crear una carpeta con el nombre que queramos darle de entrada a el sitio. Esto lo podemos modificar en cualquier momento. Vamos, por ejemplo, llamarle vídeo tutorial. Vamos a llamarla así, por ejemplo. Simplemente aquí tenemos ya el directorio donde vamos a crear el sitio, que estará en WAMP www tutorial. Y ahora, para acceder al diálogo para la creación de un sitio Dreamweaver, como siempre, puede hacerse de distintos modos. Para empezar, dentro de la pantalla de presentación ya tenemos en crear nuevo, y aquí vemos como una de las opciones es crear un nuevo sitio Dreamweaver, con lo que se nos abre, en este caso, ahora lo veremos, bueno, se nos abre también, como vemos, para llevar a cabo la creación en modo básico. Hay dos modos para hacerlo, modo básico o avanzado. Nosotros vamos a utilizar avanzado, pero mientras que siempre recuerda Dreamweaver el último en el que cerraste esta ventana de diálogo, si lo abres desde aquí, siempre se va a abrir en básico. Para cambiar, pues simplemente en la pestaña das avanzado y ya está, no hay más problema. El que puede que sea el modo más apropiado dentro del menú, aquí tenemos Site y elegimos New Site. Y aquí sí que se nos abre, como vemos, con el aspecto que tenga la última vez que lo cerramos. Se puede también desde el propio panel de archivos, aquí nos permite acceder a manejar sitios, pero dentro de la ventana de manejar sitios, como vemos, también tenemos la opción de crear uno nuevo.
Pulsando desde aquí un nuevo sitio, accedemos exactamente a la misma ventana de diálogo como vemos. Al final, con cualquiera de estos métodos estaremos aquí, como decíamos, bien en modo básico o bien en modo avanzado, que es el que vamos a utilizar nosotros ahora. Como ves aquí en la columna de la izquierda podemos ir viendo los distintos apartados que tenemos que configurar. Información local, información remota, server que vamos a utilizar para probar y alguna otra que ya veremos cómo prácticamente no hay que configurar, aunque sí, por ejemplo, veremos el tema de sprite un poco en detalle, pero vamos a decir cómo tenemos que hacer para que nos funcione. Para empezar le damos un nombre que es con el nombre que vamos a poder después acceder desde el panel de archivos a este sitio en concreto. Le llamamos a otro video tutorial, vamos a seguir llamándole igual video tutorial. Ahora la raíz local del directorio. Tenemos que buscar el que acabamos de crear, que es video tutorial. Si recuerdas, pulsamos aquí, guardar, y observa como ya aparece aquí la ruta a el lugar donde vamos a tener el directorio local. Podemos también determinar ya un directorio para las imágenes, no es necesario, podemos después crear un directorio para las imágenes y va a ir igual, así que de momento lo dejamos así. En el siguiente, enlaces relativos a, aquí como vemos podemos elegir el documento o el sitio raíz. Es mejor dejarlo documento, ya que de este modo nos garantizamos que se va a mantener la estructura de enlaces, aunque cambiemos después a otro directorio. El sitio raíz crearía enlaces que puede que no funcionen tal como vamos a trabajar ahora. En la dirección HTTP tenemos que indicar la dirección desde localhost, que recuerda que es el nombre que se le da a nuestro directorio de inicio, y la carpeta en concreto, video tutorial. Esta es la ruta que tenemos que poner para que los enlaces funcionen bien, que coincide, como ves aquí, con el nombre que tenga nuestro directorio donde vamos a guardar el proyecto. El resto déjalo como aparece. Pasamos al siguiente apartado, que es la información remota. De entrada pone que nada, vamos a crearlo. Ya comenté en varias ocasiones que para tema de trabajo yo creo que es mucho más útil llevar a cabo todo el proceso, tanto con el lugar local y el remoto, en el mismo sitio, dentro de nuestro servidor. Así que para ello, vamos aquí y vamos a elegir, podríamos hacerlo también con FTP, vamos a elegir local red para hacerlo. Y ahora aquí buscamos el servidor remoto, que va a ser exactamente el mismo que teníamos. Por lo tanto, guardamos y la ruta, como vemos, es la misma. Dejamos también el resto como está. Y de este modo ya tenemos nuestra información remota configurada. Esto, desde luego, podrías usar un servidor remoto que estuviera en algún host que tienes, y en este caso puedes hacerlo, por ejemplo, con FTP, y después aquí poniendo la ruta, que tendría que ser de tipo de otro tipo, pero lo vamos a dejar así para el funcionamiento. En este caso, si fuera FTP, tendrías que poner lo mismo que pones en FlashFXP, por ejemplo, para enlazar con el servidor remoto. No es el caso, porque aquí toda la configuración la vamos a hacer en local, por lo tanto lo dejamos así. Y el siguiente apartado, servidor de prueba, clave. En este caso, en modelo de servidor, tenemos que elegir PHP MySQL, que es el que vamos a usar nosotros. Y en acceso vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí, como vemos, ya aparece, pero fíjate aquí, porque tal como aparece daría error. No hay que poner localhost, que es la raíz, sino localhost video tutorial. Aquí siempre ThinkWeaver deja localhost por defecto. Esto serviría si tuviéramos todo el proyecto en la raíz, que también puede estar bien, pero solamente puedes tener uno. Entonces, así que lo ponemos así, localhost video tutorial, y de este modo sí que nos va a funcionar.
Con esto tenemos configurado lo fundamental para que funcione. Como vemos, hay otras alternativas que hay que dejar simplemente como aparecen. En caso de que quieras profundizar un poco más sobre lo que significa cada una de ellas, puedes hacerlo siempre seleccionándola y pulsando aquí en ayuda. Pero ya digo que no hay que cambiarlo, dejarlo. Simplemente si podría tener cierto interés, si quieres modificar el lugar donde va a guardar los distintos archivos que crea Spray, el framework, y que por defecto aquí nos indica que lo va a guardar en una carpeta llamada Spray Assets. Realmente no hay ninguna razón para cambiarlo, simplemente recordar posteriormente cuando subamos el sitio, que también hay que subir esta carpeta que va a estar ahí. Puede modificarse, pero creo que tampoco tiene ningún sentido hacerlo. Eso sí, el directorio con los Spray Assets tiene que estar exactamente en la ruta que aquí indica, o si no, el sitio no lo va a encontrar. Así que en este caso siempre es mejor dejarlo por defecto y así sabemos que va a funcionar. Pues una vez configurada toda esta información, pulsamos sobre OK y ya tenemos aquí creado nuestro nuevo sitio de nombre Video Tutorial, como aquí vemos. En cualquier momento también podemos acceder desde el lugar de gestión de sitios, de administración de sitios, y editarlo de nuevo para modificar o ver sus características. Por tanto, se puede cambiar en cualquier momento. Pulsamos en Done y observa como ya inmediatamente aquí aparece, dentro del panel Files, este nuevo sitio. Aquí están los otros que tenemos. Siempre puedes acceder a todos, ya lo sabes, desde aquí. Y desde aquí se nos abre la ventana para la administración de sitios, como decíamos antes. Pues aquí aparece de momento el sitio vacío porque no hemos creado nada, pero ya tenemos definido nuestro sitio PHP para utilizar en Dreamweaver. Pues si has seguido todas las instrucciones, tal como hemos visto hasta aquí, tienes que tener ya tu sitio PHP en Dreamweaver, que nos da acceso a todos los comportamientos de servidor y todas las características PHP con las que cuenta Dreamweaver. Así que vamos a empezar haciendo una comprobación de su funcionamiento. Vamos a cerrar este archivo y vamos a crear un nuevo archivo. Aquí elegimos PHP y sin nada y pulsamos sobre crear. Aquí lo tenemos. Vamos a pulsar en la pestaña PHP para trabajar, pasamos a código y vamos a poner, por ejemplo, simplemente PHP info. Y observa como ahora, al tener aquí el sitio, ya si guardamos, nos lo guarda. Vamos a llamarle, por ejemplo, nos lo guarda dentro del sitio que acabamos de crear. Si pulsamos F12, observa, como vemos que funciona, aquí nos aparece toda la información sobre PHP. Esto nos indica que está ya funcionando perfectamente nuestro servidor y nuestro sitio PHP en Dreamweaver. Ya tenemos, por tanto, mucho avanzado. Veámoslo en otro ejemplo sencillo. Volvemos a hacer igual. Y vamos a guardarlo. Bueno, por ejemplo, vamos a llamarle fecha PHP. Y ahora vamos a escribir. Usamos aquí en echo, ya nos escribe. Y ahora simplemente date, y ahora entre comillas pues ponemos, por ejemplo, vamos a poner L J F, bueno, aquí mejor sin F, año. Bueno, en fin, esto es código PHP, ni mucho menos lo vamos a poner a explicarlo ahora, pero simplemente para que nos ponga la fecha. En este caso va a ponerla en inglés por defecto, pero nos sirve para explicar alguna otra cosa más. Si guardamos y lo probamos en el navegador, observa como aquí aparece la fecha con el formato que le indicamos. Por
Por tanto, tenemos ya PHP en acción. Desde luego, cada vez que usemos este archivo va a aparecer la fecha en la que nos encontremos, no siempre la misma. Eso en modo muy básico, pero es a lo que se refiere cuando hablamos de código dinámico. Para empezar, observa que Dreamweaver nos muestra las etiquetas, los tags de apertura y cierre de PHP en una fuente de color rojo, mientras que tanto echo como date aparecen en un color azul. Esto es la sintaxis la forma en que colorea la sintaxis Dreamweaver para PHP. En caso de que no te aparezca, puedes activarlo desde View en las opciones de código vista y comprueba que esté marcado colorear, sintaxis de coloreado, para asegurarnos. Esto es muy importante porque para localizar rápido donde se encuentran distintas partes, para errores es muy importante que aparezca el código en distintos colores. Si cambiamos a modo diseño o a modo split, que puede ser interesante para trabajar en este tipo de códigos, observa como aquí aparece este símbolo que indica, si lo seleccionamos, que tenemos una función PHP incluida. Decía hace un momento lo práctico que suele ser trabajar en la vista partida cuando estamos con lenguajes dinámicos, y mucho más si le añadimos el poder del icono de Live Data View. Observa como aquí, sin tener que abrir el navegador, pulsando, y ahora pulsando aquí para que refresque, para ver, observa cómo nos aparece subrayado en amarillo, remarcado mejor en amarillo, el resultado de aplicar el código. Por lo tanto, un modo muy rápido de ir trabajando y viendo los cambios inmediatamente. Observa, por ejemplo, simplemente cambiando aquí el orden para ver cómo funciona, y pulsando ahora aquí refrescar, como prácticamente estamos viendo el trabajo con PHP, automáticamente el resultado en modo diseño. Este icono de Live Data View también muy importante, por tanto. Y desde luego también podemos verlo en cualquier momento en un navegador o en el navegador que queramos. Recuerda que desde preferencias, en edición preferencias, hay un apartado, que en este caso es el de hacer previo en el navegador, en el cual podemos definir un navegador por defecto, pero también otros. Aquí, como vemos, tenemos, aparte del Firefox, el Explorer y Opera, y por tanto podemos probarlo con cualquiera de ellos. Podemos en cualquier momento definir más, pulsando más y simplemente dándole un nombre y navegando al lugar donde esté instalado. Podemos también determinar cuál es el navegador primario, el que abre por defecto, por lo tanto con F12, y también podemos indicar uno secundario que se abre con control F12. Por lo tanto, con estos no es necesario ir al menú para abrirlos, F12 o control F12, ya se nos abre, ya podemos tener dos definidos. Para acceder a cualquier otro, desde File, previo en navegador, y aquí tenemos, ya lo vimos en más ocasiones, también para Device Central. De modo más rápido también podemos hacerlo desde el icono, aquí, en el cual podemos acceder a todos los que tengamos definidos en preferencias. Pues con esto ya tenemos definido nuestro sitio dinámico PHP en Dreamweaver CS3. Tenemos todo nuestro entorno de trabajo perfectamente preparado. Tenemos los fundamentos sólidos para empezar a construir nuestros edificios. En los próximos videotutoriales vamos a centrarnos en ver en detalle todo lo relacionado con la creación de sitios web conformes a estándares usando hojas de estilo en cascada, CSS, y todas las herramientas que nos ofrece Dreamweaver CS3 para llevar a cabo este trabajo. Será muy pronto, espero. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.